Me pueden tomar asiento, hermanos, hoy en esta mañana y ah, qué bendición pensar, meditar y alabar la obra de la cruz, lo que hizo Cristo y qué hermoso, qué hermoso. Hoy en esta mañana es un privilegio tener con nosotros, bueno, siempre está con nosotros, pero a tener uno de los pastores, otro de los pastores de nuestra iglesia, uno de los pastores asociados, el pastor John, predicando hoy en esta mañana para nuestra edificación. Estuve leyendo hoy en la mañana Hebreos, bueno, casi terminé todo el libro de Hebreos y en el capítulo 8, quiero decir, dice que nuestro Señor aprendió obediencia, fue humilde, se sometió y aprendió obediencia. Y algo que nomás me vino a la mente al leer eso en la mañana es, si Dios en la carne fue suficiente humilde para someterse y aprender, ¿cuánto más nosotros, que no somos Dios ni perfectos, necesitamos aprender y crecer? Y como dije la semana pasada, este mes vamos a tener no solamente el pastor John predicando, vamos a tener el pastor Noé. ¿Para qué? Para no solamente la edificación de cada uno de nosotros, pero también la edificación mía. Como pastor, yo necesito escuchar, crecer, ser retado por la palabra de Dios, un tiempo de meditar y esperar y ser guiado por el Espíritu Santo para cuál va a ser la próxima serie que Dios quiere que empecemos. Pero mientras tanto, hay que dejar y permitir que el Espíritu Santo haga su obra. Es una bendición tener el pastor John en nuestra iglesia. Es un hombre que ha usado sus dones espirituales para servir a Dios. Nosotros como iglesia existimos por 3 razones: conocer a Dios, conectar con otros y servir al reino. Y puedo decir del pastor John que él hace los 3. Es un hombre que ha estado conociendo y creciendo en su vida espiritual, conociendo más a Dios. Un hombre que se ha conectado y ha ayudado a muchos de nosotros aquí en la iglesia. Y también a alguien que con sus dones espirituales ha servido al reino de Dios. Y en esta mañana sé que va a ser de mucha bendición. So les animo hoy darle su atención mientras venga a darnos el mensaje. Thank you. Gracias, pastor. Gracias. ¿Sí me escuchan? Ok, perfecto. Gracias, pastor, porque qué bendición es tener un pastor que ama a Dios, que ama a su iglesia. Y yo sé que no es algo común que hacemos. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro pastor en esta mañana? Gracias, pastor, en verdad. Pienso yo, hace más o menos un año que asumió el pastorado ejecutivo aquí, y doy gracias a Dios porque es mi pastor. Él me ha ayudado en mi vida espiritual y gracias por esas palabras inmerecidas, pero gracias porque en verdad es un privilegio poder ser pastoreado por él y poder, yo no sé, la dinámica entre hermanos en la carne, ¿verdad? Y entre hermano mayor y menor es diferente y es único, pero es algo que en mi vida espiritual doy gracias a Dios porque en verdad he aprendido tanto de mi pastor. Y doy gracias a Dios por el rol espiritual que ha tenido en mi vida. Y yo sé que como iglesia nos hemos beneficiado grandemente de su liderazgo, de su pastorado y de su liderazgo espiritual en nuestras vidas. Y me uno a esta congregación en agradecerte por la bendición en nuestras vidas. Estar aquí, hermanos, es simplemente la misericordia y la gracia de Dios que estamos aquí y que estoy aquí. Doy gracias a Dios por su don inafable. Doy gracias a Dios por su misericordia, por su perdón. Cada uno de nosotros estamos en una jornada espiritual y cuando Dios nos da la posibilidad y la oportunidad de crecer, debemos de tomarlo. Y doy gracias a Dios que en mi vida Dios sigue haciendo y teniendo paciencia y trabajando en mi vida y en mi corazón. Vayan conmigo a Lucas 19. En esta mañana, al meditar y al pensar en qué Dios quería que yo compartiera de su palabra, porque no es uno el que tiene sabiduría ni entendimiento. Créanme lo que todos estamos en esta lucha y todos estamos en esta jornada, pero su palabra y su espíritu siempre tienen algo que decirnos, tienen algo que enseñarnos. Doy gracias a Dios porque el perfecto es Dios, Él es el perfecto. Su palabra es perfecta y doy gracias a Dios que llegando hacia Él
nosotros podemos poner nuestra vista donde debe estar, en su palabra y en Él. Y poniendo nuestra vista en Él, sabemos que lograremos encontrar el camino correcto en el cual debemos estar caminando. Y gracias a Dios por su palabra perfecta que nos mantiene y ha sido preservada para poder edificar cada uno de nuestras vidas. Y quiero en esta mañana ser fiel a su palabra. Mi deseo es que como iglesia podamos tomar unos minutos para aprender algo que yo creo que es inicialmente la historia fue para los discípulos cercanos de Él, pero a la misma vez fue algo que Dios a través de su Espíritu Santo y a través del escritor aquí, el doctor Lucas, no el de las películas, no, es el doctor Lucas de la escritura. El escritor Lucas, que fue uno de los seguidores de Jesús, el Espíritu Santo puso en su corazón, de todas las cosas que pasó ante sus ojos, escribir esta porción y dejar grabado por la eternidad esa verdad. Y yo creo que en esta mañana aquí estamos 2000 años después y todavía nos sirven estas lecciones y estas verdades y poder aplicarlas a nuestras vidas, porque su palabra no es simplemente algo académico, no es solamente un ejercicio mental, sino que es algo que debe de llegar a nuestras vidas, llegar a nuestros corazones, pasar por nuestra mente, sí, entendiendo, siendo capaces para entenderlo, pero luego llegando a nuestros corazones para causar cambios en nuestras vidas prácticas. Ese es el objetivo. Y cuando vemos las escrituras, podemos llegar fácilmente, especialmente nosotros que estamos en esto de la cristiandad por mucho tiempo, a hacer de esto un ejercicio nomás rutina, solamente y simplemente un ejercicio de una expresión de nuestra religión. Pero ojalá que en esta mañana Dios nos ayude a no hacer así, sino que ver la escritura, ver su palabra y que su espíritu tome su palabra y lo ponga y lo aplica a lo profundo de nuestro corazón, para que nuestras vidas sean cambiadas por su verdad. Ese es el deseo y mi deseo en esta mañana. Lucas 19 es una porción donde mucho está pasando en el ministerio de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Es durante su tiempo de su vida terrenal, ¿verdad? Es durante esos 33 años en el cual Él estuvo y anduvo aquí en esta planeta Tierra. Y especialmente en esos 3 años de ministerio activo. Sabemos que en la vida del Señor Jesucristo conocemos algo de su niñez, luego se desaparece de la escena y luego reaparece ya casi de 30 años y ahora comienza su ministerio desde su bautismo en adelante. Y obviamente los evangelios están repitiendo varias de las escenas, de las historias de la vida de Cristo. Y aquí nos encontramos en una de ellas y ya casi llegando hacia el final, estamos a 2 capítulos de cuando comienzan las escenas últimas que llegarán a la cruz y la última derrota del pecado y de la pena del pecado, el cual nuestro Redentor toma nuestros pecados, va a la cruz, muere por ellos y se resucita al tercer día y 40 días después sube hacia el cielo. Y vemos que en esta escena está pasando muchas cosas. Vemos la interacción entre los discípulos, vemos aún la historia de Zaqueo, vemos algunas cosas donde Cristo, lo cual era el corazón de su ministerio, alcanzar personas con la verdad, personas necesitadas. Y entre ellas estamos usted y yo, personas necesitadas de su gracia, de su perdón, de la obra que Él estaba haciendo a través de su vida y lo que iba a alcanzar a través de su muerte. Vemos también la interacción entre los fariseos, aún en varias de estas escenas próximas. Y vemos como entre ellos Cristo aún quiso alcanzarlos a ellos, pero su religión y su forma de pensar había formado una pared era la verdad, la verdad de quién era Cristo para ellos y la verdad que ellos querían concebir, que era que esa religión en sus propias fuerzas iba a alcanzar la perfección en sus vidas. Y Cristo vino a decirles, no, solamente yo soy el perfecto, necesitan confiar en mí y en la obra que yo voy a hacer.
Esa es la escena en la cual nos encontramos. Y en el versículo 41 al 44 estamos a Cristo, muchos de las personas que estudian esta porción dicen que probablemente Cristo está bajando de los montes, los olivos, y está en ese camino, y entra en la escena el poder ver a la vista lo que es la ciudad de Jerusalén. Al bajar por este camino, esta calle, por decir, entra y en una de esas vueltas probablemente está frente a él esa ciudad hermosa de Jerusalén. La ciudad en la cual tanto de la historia de la interacción entre Dios y el hombre se había llevado a cabo y se iba a llevar a cabo aún más. Ahí está esa pared que encircula lo que es esa ciudad hermosa. Ahí están los edificios hermosos, aún el templo y varias otras cosas ahí que se ven cuando Cristo viene y los demás de los discípulos entran o están pasando en ese camino, en la escena en la cual nos encontramos en Lucas 19. Y ahí Cristo toma una pausa para enseñar algunas lecciones, para reaccionar a algunas cosas que humanamente él sentía, y a través de esas verdades y a través de estas escenas, yo creo que nos deja con unas lecciones muy profundas que cada uno de nosotros necesitamos. Vamos a dar lectura al versículo 41 al 44 y luego quiero nomás dejarle unos 3 breves pensamientos de que yo creo que nos enseña esta escena y la palabra de Dios. Dice así el versículo 41 de Lucas 19. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. 2 veces en la escritura nos deja grabada donde Cristo llora. Uno es cuando Lázaro muere. La otra es en esta escena viendo a su querido ciudad de Jerusalén. Dice el versículo 42, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. He puesto como título, si quiere tomar notas, yo no hicimos notas, pero si quiere nomás escribir ahí, si hubiera sabido, es el título del mensaje en esta mañana, si hubiera sabido. En el griego, el cual es el idioma original en el cual fue escrito esta porción, la frase que encontramos en el versículo 42 y también se encuentra en el versículo 44, diciendo, oh, si también tú conocieses. Esa frase es una palabra en el griego, una palabra singular, pero es traducido en tipo frase. Y esa frase se da a entender, o aquí se traduce, si también tú conocieses, es simplemente decir, o si hubieras sabido, o si hubieras sabido. En el versículo 44 es la misma palabra que encontramos traducido por cuanto no conociste, o si hubieras sabido. ¿Cuántos de ustedes saben ese sentir? Oh, si hubiera sabido. Es un sentir de, ¿por qué hice eso? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué hice tal decisión? ¿Por qué pasé por esa cosa? ¿Por qué nos fuimos por ahí? ¿Verdad?
A veces en un viaje estás manejando y yo sé, por mí en mi vida últimamente, yo creo que Dios me está enseñando varias lecciones de esto. Uno que viaja mucho en el valle hoy en día, a veces tomas varias calles que tú dices, bueno, aquí voy a ir porque el tráfico está muy mal, mejor voy a irme por acá. Y especialmente nosotros que cruzamos el puente en Far, ¿verdad? Esa construcción de que en el milenio cuando se termine va a ser tan glorioso. Cuando decimos gracias Señor por venir, ya se terminó la construcción. Pero no, pasas y vas por una calle, haces una decisión para voltear aquí y llegas y de repente ves la fila y dices, ay, ¿por qué me vine por aquí? Oh, si hubiera sabido, hubiera hecho algo más. Si hubieras sabido. Ese sentir, ¿verdad? A veces es algo mínimo como el tráfico, a veces es algo mayor. Una decisión en tu vida, una decisión espiritual, una decisión en tu trabajo, una decisión financiera. Pero yo creo que lo que encontramos en estas frases es algo muy a profundidad espiritualmente hablando. La frase la usa el Señor porque aquí había una verdadera oportunidad perdida. Y no hay nada tan espiritualmente dañino como una oportunidad perdida. 3 áreas en las cuales yo veo que el Señor enfatiza en estos versículos que yo creo que nos pueden ser de beneficio en nuestras vidas. Vamos a pedir la ayuda y la dirección de Dios en esta mañana. Señor, doy gracias por tu perdón, tu gracia. Gracias, Señor, por tu misericordia en mi vida. Señor, doy gracias por esta iglesia, por nuestros pastores, Señor. Gracias, Señor, por el liderazgo que nos ha mantenido con nuestros ojos en el Evangelio y en la verdad. Nos ha mantenido y puesto, Señor, nuestros ojos espiritualmente. Nos han enseñado y nos han dirigido para poder crecer en las cosas que importan en esta vida, las cosas espirituales. Ruego, Señor, de tu guianza en esta mañana, de tu Espíritu Santo. Señor, indigno estoy de estar aquí si no fuera por tu gracia, Señor, pero ruego, Señor, que tú uses mis palabras dirigidas por tu Espíritu, Señor, y que tu palabra y tu verdad y tu Espíritu hagan la obra en cada vida, aún en mía, Señor. En esta mañana te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hubieras sabido ¿qué era lo que se había de saber? Bueno, primeramente dice el versículo 41, que él llegando cerca de la ciudad. Oh, ¿qué nos presenta más de la persona de Cristo que esta frase? Una frase que nos recuerda que Él descendió del cielo a la tierra porque Él quería estar cerca de su creación. Él vino a rescatar lo que se había perdido. En esta frase donde dice que Él llegó cerca de la ciudad, sí está hablando literalmente de que Él estaba bajando de aquel monte y estaba caminando hacia las puertas de aquel portón de la entrada de la ciudad. Pero la realidad espiritual era que aún Cristo estando pisando tierra en ese camino, era porque había un Salvador, una persona que amaba al pueblo perdido, que amaba a las almas perdidas, y él sabía que si esa persona, él no entraba en la escena, hubiera sido imposible para usted y para mí y para cada una de esas personas encontrar el perdón de sus pecados. Si hubiera sabido primeramente la persona de Cristo, si hubiera sabido de la persona de Cristo, dice que lloró sobre ella. Esa persona de Cristo, primeramente encontramos su compasión, su misericordia, su perdón. La persona de Cristo en esta escena, si Jerusalén, si Israel hubiera reconocido, si conocieses, dice el escritor ahí, si también tú conocieses. Si hubieras sabido de que el que estaba pisando tierra en esa calle, en ese camino, en ese instante, era la persona que más misericordia iba a derramar sobre la planeta Tierra, que su compasión era lo que en ese momento físicamente le constreñía para poder llorar y derramar lágrimas por saber la condición actual y la condición futura de la ciudad frente a él y de los habitantes en aquella ciudad.
Oh, que el Señor nos ayude a entender en esta mañana para ti y para mí qué tan importante es saber. Oh, si hubieras sabido de Cristo, la persona de Cristo, su compasión, su misericordia, su perdón. Oh, ese ser, esa persona que dice el versículo 42, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Oh, esa persona es el único que puede traer paz a este mundo y a nuestro corazón y a nuestras vidas. Esa persona era el que podía traer paz completa y absoluta. Oh, ¿saben qué? En este día hay muchas cosas que podemos darnos para traernos paz temporal. Oh, si hay suficientes fondos en el banco, hay momentos en el cual nos sentimos que hay paz en nuestras vidas. Oh, si llega aquel promoción en el trabajo y todo va bien, no hay temor de que vamos a perder el trabajo. Oh, entonces ahí sentimos paz en ese momento. Oh, si en esa escena, en ese tiempo de la vida matrimonial, todo va bien, pensamos, bueno, hay paz, ya no hay pleitos, ya pasamos esa temporada, ya, qué bueno, hay paz, hay tranquilidad. Pero el único ser que puede traer paz completa y absoluta a nuestras almas es la persona de Cristo Jesús. Sin embargo, aquella ciudad cuyos ojos de Jesús estaban puestos sobre ella, no conocían la persona de Cristo. Oh, si hubiera sabido su compasión, su misericordia, su perdón, su paz completa y absoluto, su llamado de actuar hacia Él inmediatamente. Dice ahí, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Oh, ¿qué es decir? Que era Cristo diciendo, aún ahora mismo, si los habitantes de Jerusalén voltearan hacia Él, el Antiguo Testamento decía, si mi pueblo se invocare, si mi pueblo me buscare, si mi pueblo se humillare, entonces yo regresaré, yo traeré bendición. Aún aquí Cristo está una vez más diciendo esa y retirando a esa realidad de que había oportunidad ahora mismo. Allí estaba el Salvador, allí estaba el Redentor entrando hacia aquella ciudad y los habitantes podían haber clamado a Él, podían haber aceptado, lo pudieran haber aceptado, pero no. Pero sin embargo, la historia no es simplemente para ellos, es para usted y para mí también este día. La pregunta es hoy, en este domingo, primer domingo de octubre del año 2022. La pregunta es, ¿eso se puede decir de usted y de mí en esta mañana? Oh, si hubiera sabido la persona de Cristo. ¿En verdad lo conoces? ¿En verdad conoces aquella paz que viene a través de conocer el perdón de tus pecados? Oh, dice el Señor, Él te está llamando aún hoy mismo a actuar ahora mismo. Ahora Él está ahí con sus ojos puestos en ti diciendo, oh, reconoces la oportunidad, entiendes, sabes lo que es la oportunidad que yo tengo para ti hoy. Conoce la persona de Cristo. Oh, dice la palabra de Dios, mas ahora está encubierto de tus ojos. Oh, había oportunidad de voltear de sus caminos donde habían convertido aquellas leyes del Antiguo Testamento en una religión separado de Dios, de su gracia, de su misericordia y de la persona de Cristo, su Hijo Jesús que había enviado para rescatar al mundo. Oh, aquel pueblo había dado la espalda al verdadero Dios y en vez de conocer a Dios nomás conocían las prácticas religiosas que en verdad no involucraban el corazón de Dios. Y el llamado de Cristo era para actuar ahora. Sin embargo, Israel ignoró la persona de Cristo. Aún más allá, crucificó la persona de Cristo. Es muy fácil juzgarlos.
Pero la verdad es que usted y yo hoy también podemos ignorar la persona de Cristo. La verdad es que usted y yo podemos inundarnos en una vida pecaminosa en el cual olvidamos y nos dejamos de la persona de Cristo y no damos lugar a Cristo en nuestras vidas. Y aquella compasión, aquel misericordia, aquel perdón que nos espera en la persona de Cristo puede llegar a ser un "oh si hubiera sabido", "oh si hubiera sabido". Oh, escúchame, querido oyente, en esta mañana Dios quiere que tú no seas una persona que pierdas la oportunidad. Esta es una oportunidad en la cual para eso Él vino a esta planeta Tierra, para que hoy en día aún hubiera esa oportunidad de poder pedirle perdón a Dios de tus pecados, de poder voltear de tu caminar pecaminoso en tu vida y poder darle lugar a Cristo Jesús en la persona de Cristo. Si hubiera sabido, oh, si hubiera sabido. Pero dice aún más la escritura, el versículo 43, encontramos no solamente si hubiera sabido de la persona de Cristo, pero oh, si hubiera sabido de la paga del pecado. Dice el versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Oh, aquí viene el Señor Jesucristo a poder decir, profetizar, poder declarar la realidad del pago del pecado de Jerusalén y de Israel. Y por medio de Él también darnos un ejemplo a nosotros, porque si nosotros no hacemos caso a la persona de Cristo, lo que viene es el mismo pago del pecado, como llegó también, o llegará también en Jerusalén. Oh, mira, yo quiero decirle que cada una de las personas y de los oyentes del tiempo de Jesús, recuerda la escena, es la primera, es durante los primeros años en el cual aquí Jerusalén está gobernado bajo Roma, pero ellos todavía pueden vivir su vida práctica mucho según sus culturas. Ellos todavía tienen el templo, todavía están viviendo mucho de sus experiencias culturales. Bajo la opresión romana, pero sin embargo los dejan vivir una cultura independiente. Y tal vez para ellos decir, bueno, sí, tal vez Cristo vino a decirles, bueno, esto es lo que va a pasar. Y ellos dicen, no, yo creo que eso va a pasar, pero nomás ya hemos pasado lo peor. Lo que hace el pecado, ¿no? El pecado nos hace pensar que nunca va a llegar más allá de lo que nos imaginamos. Y cada uno de los oyentes que estaba escuchando decir de los labios de nuestro Salvador, me imagino que pensaban, no, nunca va a ser tanto así la paga de nuestro pecado. Y Cristo viene a decirles, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Y por todas partes te estrecharán, aún dice más el versículo 44, y te derribarán a tierra, te derribarán a tierra. Oh, el Señor les está diciendo, el pago de tu pecado es más allá de lo que te imaginas. Y si estudiamos la historia de Jerusalén, encontraremos que esa profecía se cumplió y era verdad. Pero la instrucción para usted y para mí hoy es examinar nuestras vidas y decir, estoy dando lugar a la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque si no doy lugar a la persona de Cristo en mi vida, mi pecado me va a llevar más allá de lo que me imagino. Las consecuencias van más allá de lo que me imagino. Dice la escritura, lo que Cristo está diciendo es que la destrucción que viene es total y sin escape. Oh, Él está diciendo, tu pecado te va a llevar aún más allá de lo que te imaginas. Oh, Jerusalén, Jerusalén, no entiendes que te va a llevar a una destrucción de generaciones.
Tú dices, como de generaciones. Dice el versículo 44, y derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Oh, papá, mamá, entendamos que la necesidad de buscar y darle lugar a la persona de Cristo en nuestro hogar, en nuestra familia, la necesidad, la urgencia de poder examinar nuestras vidas y examinar el pecado de nuestras vidas, la urgencia de dar lugar a Cristo es porque el pecado y la paga del pecado va más allá de lo que más nos imaginamos. Puede ser que las consecuencias van a ser de generaciones. Oh, hay que actuar. Oh, si hubieras sabido. El corazón lo sientes en esta mañana de Cristo. Cristo viendo no solamente aquellas paredes y aquellos edificios tan altos y elegantes que él sabía dentro, y menos de 70 años después esto iba a ser completamente destruido. Y no en verdad quedaría piedra sobre piedra en toda aquella ciudad. Y los habitantes iban a ser esparcidos o matados. Sin embargo, ellos pensaban que todo iba a seguir igual. Que la ignorancia que tenían del Salvador y Redentor no iba a tener un precio tan alto. Y Cristo les dice, oh, si hubiera sabido. Si hubieras sabido quién soy yo y el lugar que deberías de darme en esta ciudad. Oh, si hubieras sabido el pecado de rechazar mi camino, el pecado de rechazar lo que yo estoy haciendo por ti y lo que voy a hacer al morir por tus pecados. Oh, si hubieras sabido, oh, si hubieras sabido. El Antiguo Testamento está lleno de personas. Yo recuerdo en años pasados y aún en meses pasados he estudiado un poco más sobre Sansón. Y siempre me impacta porque, aunque no me gusta, pero la realidad es que a veces me veo muy Sansón. No Sansón, pero también Sansón, pero Sansón. Sansón siempre pensaba que él tenía su pecado medido. Él iba a decirles esto, si me haces trenzas de mi pelo, entonces ya llegó más cerca a la verdad. Y jugó sabiendo y pensando que él tenía su pecado medido y que él podía vivir para Dios, pero vivir con una medida de pecado en su vida y que no le iba a dañar a tal punto. Oh, si hubiera sabido. ¿Cuántas veces como cristianos nosotros a veces caemos en aquel mismo pensamiento? Pensamos que el pecado no va a ir más allá de lo que nos imaginamos. No entendemos que el pecado paga muy mal. Oh, Jerusalén, Jerusalén, dice en otra porción muy similar en Mateo. Oh, cuando llega a esa escena, Jesús viendo y dice, oh, Jerusalén, Jerusalén. Me gusta aplicar la vida personalmente muchas veces y la traducción de John Mendoza dice, oh, John. Si hubiera sabido. Dios nos ayude en esta mañana si hubiéramos sabido de la persona de Cristo. Tú que estás sin Cristo en esta mañana, dale lugar en tu corazón para perdonar tus pecados una vez y para siempre. Tu hijo, hija de Dios, dale lugar en tu vida diaria, en tu vida práctica, que Cristo sea el centro de tu vivir, que Cristo sea el centro de tu matrimonio, de tu hogar, que Cristo sea el centro de todo tu ser. Entienda, conoce el pago del pecado. El pago de nuestro pecado es más allá de lo que nos imaginamos, es sin escape y llega a varias generaciones.
si no tenemos cuidado. Si hubieras sabido de la persona de Cristo, si hubieras sabido de la paga del pecado, si hubieras sabido de las posibilidades del gran diseñador. Dice el versículo 44, y te arraigarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre tierra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Tú dices, ¿cómo es eso? ¿Cómo entiendes que el tiempo de su visitación son las posibilidades del gran diseñador? Porque Él está ahí en ese momento, porque un Padre Celestial tenía un plan perfecto. Dice Gálatas 4:4 que en el tiempo adecuado Él envió a su Hijo a nacer de una virgen para poder morir por los pecados, para poder redimir su pueblo, un pueblo peculiar y único para Él. Y Jerusalén no entendió las posibilidades de aquel gran diseñador. Que en ese momento se hubieran hecho aquellos cambios, si hubieran tirado aquella religión falsa, que hubieran tirado aquellas formas de hacer la religión sin conocer al Salvador, de actuar de una forma en la cual separaron las actividades religiosas del Dios de amor que las instituyó, entonces hubieran podido alcanzar grandes posibilidades si hubieran sabido. Si hubieran sabido. Hoy, para usted y para mí, entendamos, hay posibilidad hoy, hay oportunidad hoy. Hoy, esta mañana, este domingo, primer domingo de octubre, es una oportunidad nueva. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Oh, querido oyente, entienda que hoy hay posibilidades que el gran diseñador tiene para tu vida y para mi vida. Posibilidades como que, posibilidades para poder ver que hay tiempo de corregir el error y escribir un nuevo capítulo. Posibilidades de poder corregir el error, de poder confesar y apartarnos del pecado y escribir un nuevo capítulo. Dios nos ayuda a entender que como Él decía en este momento, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación, estamos aquí y el Espíritu de Dios aún está entre nosotros y la palabra de Dios aún está frente a nosotros, y aquí estamos en un país libre para poder expresar nuestra religión, vivir y practicar lo que es la verdad de la palabra de Dios. Entendamos que hoy hay posibilidades. Hay posibilidades. Tomemos esas posibilidades. Hagamos aquellos cambios. Corrijamos lo que hay mal, los errores y el pecado en nuestras vidas, y démosle lugar para que Dios escriba un nuevo capítulo en nuestras vidas y en nuestros matrimonios y en nuestras familias y en nuestras actitudes y en nuestras formaciones y en nuestros caracteres. Démosle lugar a las posibilidades del gran diseñador. Entendamos que aún aquí, aún en este momento, Cristo le estaba diciendo a Jerusalén: todo lo que has hecho hasta este momento, cuando yo llegué a la escena, se puede corregir, se puede borrar y se puede comenzar de nuevo. Pero Jerusalén no tomó esa oportunidad. Israel no le dio lugar. Algunos sí, pero como nación no lo hicieron, no lo tomaron. Que no se diga del año 2022 en Palmview, Texas, que hubo una iglesia que tenía la posibilidad y la oportunidad de hacer grandes cosas y ver las grandes posibilidades del gran diseñador, y que tuvieron eso. Y si hubieran sabido. Que Dios nos ayude a tomar esas oportunidades. Que Dios nos ayude a levantar nuestros ojos, a saber que con su poder y en su gracia se pueden borrar aquellos pasados, se pueden borrar aquellos pecados, se pueden corregir aquellos errores. En la gran ciudad de Jerusalén tenía la posibilidad de un futuro sin límite, de un futuro bajo la gracia y la bendición de Dios.
Pero ahora pasarán miles de años antes de que Dios restaure aquella gran ciudad. Lo restaurará, gloria a Dios, porque es un Dios de perdón y de última misericordia. Pero ¿qué de usted? ¿Qué de mí? ¿Qué de nosotros hoy? Se dirá de nosotros, ay, si hubieran sabido. O vamos a hacer lo que hay que hacer para conocer la persona de Cristo. Voltaremos de nuestro pecado a aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Para nosotros, hijos de Dios, entenderemos que hay que darle lugar en nuestro diario vivir. Si lo hemos ignorado en este tiempo pasado, que Dios nos ayude a darle lugar a la persona de Cristo. Que veamos con ojos verdaderos el pago de nuestro pecado y que hagamos cambios cuando lo vemos y lo encontramos en nuestras vidas. Y que entendamos que debemos de ser la persona y la generación con más gozo en nuestro corazón, porque conocemos al Dios de las posibilidades, el Dios y el gran diseñador que tiene para nosotros posibilidades sin límite si simplemente le damos lugar en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a entender y de conocer antes de que sea muy tarde, o si hubieras sabido. Señor, te damos gracias por tu gracia, tu perdón, tu palabra. Señor, en ella encontramos esta historia de amor. Señor, lo que te llevó a lágrimas es saber que esa posibilidad se iba a perder. Sabiendo lo que le esperaba a aquella gran ciudad y a aquel pueblo. Que estaban cerca suficiente para tocar el Salvador y el Redentor de todo el mundo. Sin embargo, lo iban a ignorar y aún crucificar. Señor, y muy fácilmente juzgamos a aquel pueblo de Israel, no siendo honestos con nosotros mismos, sabiendo que lo que estamos haciendo nosotros en nuestra vida práctica es aún peor. Aquel hijo está frente a nosotros, lleno de gracia, misericordia y perdón, y lo ignoramos. Algunos de nosotros, habiendo experimentado y probado de aquel perdón, solamente para volver a vivir vidas donde pensamos que el pago del pecado no nos alcanzará. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a reconocer que hay posibilidades si volteamos a ti. Hay posibilidades si entendemos, conocemos, tomamos oportunidad. Señor, ayúdanos en integridad y en verdad de evaluarnos. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado. Tal vez hay alguna persona hoy que dice, hermano John, yo sé que en mi vida yo no le he dado lugar a la persona de Cristo. Yo sé que yo conozco algo de la verdad, pero la verdad no está en mí. El perdón de mis pecados no existe. Y la verdad es que yo necesito el perdón de mis pecados. Yo necesito a Cristo Jesús como mi Redentor y mi Salvador. Y en esta mañana yo quiero entregarme a Cristo Jesús como mi único Salvador. Yo no quiero perderme. Yo no quiero decir, ay, si hubiera sabido. Yo quiero tomar oportunidad. Si ese eres tú, ¿me levantarías tu mano para poder saber y orar por ti en esta mañana? Hay alguna persona que no conoce a Cristo, que dice, yo necesito conocer a Cristo este día y yo me quiero entregar a Cristo Jesús como mi único Salvador. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Alguien más que dice, ese soy yo necesito a Cristo Jesús. Yo necesito el perdón de mis pecados. Yo no conozco a la persona de Cristo como debería en mi vida. Entonces, si esa persona es la única, tal vez hay cristianos, hijos de Dios, junto con su servidor que dirán, oh hermano John, yo he permitido ignorar la persona de Cristo en mi vida, caminar cristiana. He dado lugar al pecado, no he entendido que el pago del pecado me llevará más lejos de lo que yo entiendo. Y yo necesito tomar una pausa ahorita
ahora mismo, antes de que sea tarde, la urgencia de la voz de Cristo. Oh, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de parar aquella cosa en tu vida que te está destruyendo tu vida. Cristiano, si ese eres tú, me levantarías tu mano. Yo quisiera orar por ti, sabiendo que Dios está orando en tu corazón. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Manos por todo el santuario, yo me uno con ellos. Padre y buen Dios, para ti, Señor, no hay nada imposible. Tú conoces nuestra situación y nuestras vidas. Tú conoces la derrota que el pecado trae a nuestras vidas. Sin embargo, tu gracia y tu misericordia van más allá. Ruego por esta mano que fue levantada para que tú entres a aquel corazón y tú rescates y hagas la obra de redención en aquella vida. Ruego, Señor, por las manos que fueron levantadas de tus hijos, tomando una oportunidad de parar y ver y examinar, y me uno con ellos, Señor, diciendo, hay algo en el cual le ha dado lugar al pecado que me va a llevar más allá. Oh, Señor, ayúdanos a entender que las posibilidades no tienen límites si tú estás en ellos. Pero cuando te damos la espalda y le damos lugar al pecado, solamente llega la destrucción. Oh, Señor, ayúdanos a no vivir una vida donde llegará el día donde hubiéramos dicho, ay, si hubiera sabido. Ayúdanos a saber y a conocer ahora y a cambiar con la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.